que les voy a presentar. Ella ha venido desde Paraguay y es la doctora Lourdes Ruiz Díaz de Arias. Nos va a exponer sobre la motivación como factor preponderante para el aprendizaje. Una mirada desde la neuroeducación. Lourdes es doctora en Ciencias de la Educación, actualmente coordinadora pedagógica y docente en Institución Formadora de Formadores y en el Instituto de Formación Docente y Universidad Pública y Privada de, acá dice de la zona, pero hace referencia de alguna zona de Paraguay. Así que te voy a pedir, estimada Lourdes, que si sos tan amable, podés explayarte un poquito más, explicando un poquito más de tu ruta de vida. Y cuando digo tu ruta de vida, hablo de tu currículum, un poquito más de tu currículum. Si sos tan amable, y después tenés todo el micrófono, video para iniciar tu ponencia. Bienvenida, Lourdes. Muy buenos días. Muchas gracias, señor Claudio José. Es así, soy Lourdes de Paraguay y bueno, me permito comentarles que fui docente del primer grado por 5 años, por eso cuando hablo de motivación, de neuroeducación, es algo que me apasiona siempre y me llama mucho a hablar de mi experiencia como docente, porque me tocó trabajar con niños pequeños en el inicio de mi carrera docente. Después pasé por la supervisión educativa, en la supervisión de apoyo técnico-pedagógico aquí de Paraguay, Misiones Paraguay, en el sur de Paraguay, justamente, en donde me tocó acompañar la gestión didáctica de docentes de todos los niveles educativos. Y bueno, actualmente estoy como docente catedrática y coordinadora del Instituto de Formación Docente aquí de Misiones Paraguay, en donde también es una de las mejores etapas de mi vida, digo, porque además de pasar por espacios de gestión, hoy me toca liderar la formación de futuros docentes. Estamos en el rol de formador de formadores, que le llamamos aquí en Paraguay en educación superior, y bueno, es mi tiempo de mañana, tarde, estoy en el Instituto de Formación Docente aquí de San Ignacio, Misiones, Paraguay, y ya en el turno noche y los fines de semana ya me proyecto un poco a las universidades públicas y privadas también, quienes de repente van confiando en mi gestión pedagógica. Me agrada ser docente, compartir lo que he aprendido a lo largo de la vida, y hoy para mí es un orgullo poder compartir este espacio de diálogo, este espacio de experiencias con tantos profesionales. Y bueno, esta vez toca Chile también muy caro a mis sentimientos, me tocó un proceso de formación en la Universidad de Viña del Mar, y bueno, estoy muy feliz por formar parte de este equipo. Y bueno, me permito ya a continuación proyectar mi material. Si me podrían avisar, por favor, si se visualiza. ¿Se visualiza? Sí, ¿y me escuchan bien también? ¿El volumen está bien? Se escucha muy bien, Lourdes. Muy bien, muchas gracias, señor. Entonces, como ya mencionaba el señor Claudio José, entonces hoy me toca un poco hablar de lo que es la motivación como factor preponderante para el aprendizaje. Una mirada desde la neuroeducación, haciendo énfasis siempre a lo que vienen hablando los especialistas, personas tan importantes en el área de educación y más aún en lo que hace a la neuroeducación. Bien, entonces me gustaría partir un poco de este concepto tan importante que es el sentido de todo docente, el sentido de encaminar en la tarea del proceso de enseñanza-aprendizaje y el rol principal del alumno en la vida escolar, en la vida estudiantil, en la vida hoy en educación superior, que es el aprender para la vida. Ya nos decía en el informe de la Comisión Internacional sobre Educación del siglo XXI, el informe de Delors, presidida justamente por Jacques Delors, publicado en el año 1996 por la UNESCO en el material La educación encierra un tesoro,
que justamente tenemos que educar para que los individuos quienes estén con nosotros aprendan para la vida. Entonces existen habilidades necesarias, habilidades fundamentales que tenemos que inducir al logro de esas capacidades justamente para los ciudadanos, que es el ser, el saber, el hacer y el convivir. Entonces, en base a estas habilidades necesarias gira toda nuestra tarea educativa. Todo lo que venimos hablando desde ayer, esta mañana, tiene un centro, una arista que tenemos que ir logrando, que justamente son estas habilidades que necesitamos para aprender para la vida. Entonces, esto conlleva 3 grandes ejes que descansan un poco en el tema que me toca dialogar en esta linda mañana. El desarrollo emocional, justamente que es el proceso por el cual se construye nuestra propia identidad. Fortalecer el desarrollo emocional de los educandos. La autoestima, la seguridad como personas únicas y distintas que somos. Partir de ese desarrollo, inducir al alumno hacia el logro de esas capacidades donde se fortalezca su seguridad, su amor propio, es lo que va a llevarnos a que realmente desarrollen sus emociones. Bueno, en un segundo punto, el contexto. El contexto, sabemos que cada persona vivimos una pluralidad de contextos, desde nuestra relación en las familias, proyectadas a nuestra relación en las escuelas, en donde además de ser un espacio de aprendizaje, sabemos que las instituciones educativas, los colegios, escuelas, universidades, son un espacio de socialización. Entonces, ese contexto tiene que ser también trabajado desde el aprendizaje en los niños. El contexto hoy en día en Paraguay, dentro de la reforma educativa, es un principio curricular que tiene que estar impregnada dentro de lo que es el aprendizaje de cada niño en el desarrollo de las clases. Y bueno, ese proceso de socialización en las instituciones educativas es lo que fortalece después, más adelante, la práctica social. Y algo muy importante, el tercer punto que vemos aquí, es la interacción con los demás. Esa interacción con los demás, nos dice una psicóloga colombiana, que hoy en día la persona exitosa no es solamente la persona que saca una calificación máxima, ni la persona más inteligente, más intelectual, sino la persona exitosa justamente es esa persona que es capaz de interaccionar, de integrarse positivamente y de relacionarse con los demás de manera positiva. Esa es la persona exitosa, nos dice esta psicóloga. Entonces, justamente los maestros tenemos que estar motivados para poder mostrarle a los demás esa importancia de la buena relación entre los demás. Hoy en día también un indicador de calidad en las instituciones educativas, nosotros que estamos en educación superior siempre con evaluaciones, autoevaluaciones para el licenciamiento, para las acreditaciones en Paraguay, siempre un indicador de calidad es esa buena interacción entre el docente y el alumno. Entonces, se parte de ahí un poco para fortalecer esto y para ir aprendiendo hacia la vida. Los maestros tenemos que estar para eso también motivados, porque nuestras acciones hacia los demás y nuestras manifestaciones son las que nos conducen a una posterior influencia social del individuo. Entonces, siempre estos 3 aspectos descansan en lo principal que venimos hablando y lo que trata mi tema, que es la de motivar y motivar apuntando siempre hacia o para los aprendizajes esenciales y sobre todo aprender para la vida. Y bueno, ¿qué es la motivación? Entonces, me gustaría compartir 3 ejes o 3 conceptos, partiendo un poco de Abraham Maslow, que en el año 1943 nos habla que justamente la motivación es esa razón que provoca la realización o la emisión de una acción. Armstrong sin embargo, nos dice que la motivación es el componente psicológico que orienta, mantiene, determina la conducta de una persona que va logrando grandes desafíos. Y Stoner nos dice en el año 1996 que justamente la motivación es mantener culturas,
valores corporativos que conduzcan a un alto desempeño de los estudiantes. Entonces, ahí de vuelta está el desarrollo emocional, la interacción con los demás, la importancia del contexto que hablábamos para llegar justamente a la motivación, induciendo al aprendizaje para la vida. Bueno, por otro lado también es muy importante recordar la teoría de la motivación humana del psicólogo Abraham Maslow, que nos identifica nuestras principales necesidades de los seres humanos, y en esta pirámide nos clasifica en categorías según un orden jerárquico de importancia para la supervivencia y la propia capacidad de motivación de los seres humanos. Visualizamos acá una necesidad fisiológica que tenemos de alimentarnos, de descansar, de respirar, una necesidad de seguridad, de protección, una necesidad de aceptación social, y aquí están los valores, el amor, el afecto, la pertenencia, la amistad, la necesidad de autoestima, ya un poco más arriba, en donde está la confianza en uno mismo, el respeto a uno mismo y hacia los demás, y ahí vamos a encaminarnos al éxito, y llegamos a la cúspide, que es la necesidad de autorrealización, donde entra en juego la moralidad, la creatividad, la espontaneidad de toda persona. Entonces, una persona que logra satisfacer estas necesidades que nos presenta Abraham Maslow en esta pirámide, es esa persona que va a estar motivada porque va a estar cumpliendo con estas necesidades básicas que él nos presenta y que sabemos que cada uno de los seres humanos contamos. Entonces, la teoría de la motivación humana justamente es esa teoría de motivación que trata de explicar qué impulsa la conducta humana, la jerarquización de nuestras necesidades ordenadas en base a nuestro bienestar. Bien, me gustaría también mencionar un poco lo que nos dice Teresa Amabile en su libro de Cómo matar la creatividad, en la revista de negocio. Ella nos dice que las personas, y por tanto tus alumnos, serán más creativos cuando lo que les motiva es el interés, la satisfacción y el reto del trabajo en sí mismo, y no a las presiones externas. Muchas veces como padres, como docentes, queremos llevarles a nuestros alumnos, a nuestros hijos, hacia una motivación, exigiéndole ciertas actividades. Por ejemplo, presionándoles de manera externa, como que tienen que sacar una calificación 5, sí o sí en todas las materias. En Paraguay la calificación máxima es 5. Entonces, por eso hablo de una sobreexigencia de las familias y a los hijos, y bueno, pensando que es una buena motivación y pensando que es una forma de hacer que sean mejores personas, que de esa manera se van a estimular más. Y bueno, también buscando una perfección en ciertas actividades que ellos realizan, como la danza, el arte, el deporte. Bueno, son quizás presiones externas que no colaboran mucho, que no contribuyen mucho a esa motivación que estos autores, estos especialistas nos están diciendo. Entonces, las personas y nuestros alumnos serán más creativos cuando ellos están motivados por el interés que tienen, por la satisfacción y por el reto que se ponen a sí mismos. Entonces, no debemos equivocarnos en sobre pedirles, sobre solicitarles algunas actividades que escapan ya muchas veces a sus posibilidades humanas también. Bueno, por otro lado, me gustaría también compartir un poquitito lo que nos dice, perdón, acá voy a mirar un poco. Nos habla acá de los pilares de la educación,
Daniel, que es un psicólogo que nos identifica la forma científica en su libro de lo que es el libro denominado La sorprendente verdad de lo que nos motiva. Nos dice él, y tenemos 3 claves que nos presenta como pilares de esa motivación intrínseca, esa motivación interna que nace de cada individuo. Bueno, me gustaría hablar de cada uno brevemente y nos dice que la clave número 1, por ejemplo, es dar autonomía. Dice que a las personas nos gusta poder dirigir nuestro comportamiento, nuestros mismos comportamientos. Entonces, ¿por qué es importante como un pilar de la motivación intrínseca la autonomía? Porque justamente nos indica Daniel Pink, que es escritor y periodista norteamericano, nos habla en este importante libro, La sorprendente verdad sobre lo que nos motiva, de que si queremos que nuestros alumnos justamente se sientan implicados en un proyecto de aula de una manera autónoma, en vez de darles mucho que escribir, muchos ejercicios que realizar, démosle la libertad de que aprendan por sí mismos. Debemos darle la autonomía para que escojan el dónde, el cómo obtener los conocimientos. Si les dejamos afrontar el reto a su propio ritmo y en la secuencia que decidan, irán mucho más allá de lo que se les solicita en un simple ejercitario o lo que se pide en una evaluación, justamente. La autonomía permite justamente acomodar el hecho de que no todos aprendemos de la misma forma. Y ya se hablaba en algún momento dado justamente del aporte de Howard Gardner, que nos habla de las inteligencias múltiples, en donde sabemos que en las diferencias individuales muchos de nosotros tenemos capacidades diferentes y desarrollado cierto tipo de inteligencia un tanto más que el otro individuo que está con nosotros. Entonces, por eso también en educación hoy en día hablamos mucho de las diferencias individuales y esa atención que debemos darle a los alumnos de acuerdo a esa capacidad, a ese potencial que tiene cada uno de ellos. No solamente rotularles en su capacidad de cuánto saben más, de lo cuantitativo, sino mirar un poco lo cualitativo y apoyándonos hoy en día también en una evaluación de competencias, en una educación por competencia que tanto hablamos en la teoría también. Las posibilidades para dar autonomía a nuestros alumnos son infinitas y ellos también podrán encontrar el medio que más les entusiasma para lograr esa autonomía. Hay que crear oportunidades para que lleven a cabo sus propias investigaciones, que ellos se equivoquen, que aprendan de sus errores y desarrollen la capacidad de justamente de solucionar sus problemas. Bueno, nos dice también por otro lado Wood and Brockie en el año 2004, dice que la manera más simple para asegurar que una persona valora lo que está haciendo es maximizar su libertad asociada a la autonomía para escoger justamente la autonomía de la que estamos hablando. Bueno, la autonomía no quiere decir tampoco independencia. Significa poder elegir dentro de un marco de interdependencia. La sensación de ser autónomos justamente produce un efecto muy positivo en nuestras actitudes, en nuestros rendimientos. Además, según también ciertas investigaciones, hay una relación directa entre la autonomía y el bienestar general del individuo. Entonces, muy importante esta clave número 1 que nos presenta justamente este experto. Bueno, la clave número 2 nos dice conseguir la maestría. Deseamos ser cada vez mejores en lo que nos importa. Y aquí hace referencia justamente llegar a dominar la disciplina por la que tenemos vocación, es lo que significa la maestría. Y en el caso del estudiante es el desafío que ellos tienen a sus propias capacidades. La maestría justamente hace referencia a nuestro deseo de mejorar nuestras habilidades, de progresar y de ser cada vez más capaces. Justamente nos dice también que la clave 2 es el motivador
más importante también. Y bueno, un obstáculo actual es la importancia exagerada que algunos padres y docentes pueden llegar a dar a las notas para evaluar el progreso del alumno. Nos menciona de vuelta lo que ya hablábamos anteriormente. Si un alumno percibe que el objetivo es aprobar un examen o sacar una buena nota, este alumno se vuelve menos propenso a tomar riesgos. Un prerequisito justamente para la creatividad y el aprendizaje, que es la de tomar riesgos. Bueno, en vez de intentar aprender lo que realmente le interesa, comienza a pensar si los temas entran en el examen o cómo justamente le va a afectar en su nota. Es interesante también experimentar con la asignación de proyectos, la educación basada en proyectos, que no tengan puntajes asignados, ¿verdad? O que tengan poco peso en la nota final. Se da énfasis a la satisfacción personal de adquirir nuevas habilidades, tomando justamente como partida las fortalezas e intereses de esos alumnos. Por ejemplo, sabemos hoy en día y escuchamos siempre en el área educativa que un ejemplo claro es Finlandia, en donde los niños de 7 a 10 años de edad no tienen una evaluación cuantitativa por escrito, sino que lo hacen un informe a los padres de familia, y a partir de los 11 o 12 años sí ya elaboran unas evaluaciones escritas ya con puntajes. Justamente es un sistema educativo en donde prácticamente existen las evaluaciones y en cambio consiguen los mejores resultados siempre en las pruebas PISA, año tras año, o en otros informes que conocemos los educadores también. Y bueno, la búsqueda de la maestría justamente nos ayuda a estar satisfechos con nuestro trabajo y nos empuja hacia un nivel superior de productividad. De hecho, hay estudios que también demuestran que el deseo de retos intelectuales es el mejor predictor de la productividad. Entonces, estamos invitados a dar mayores retos a nuestros alumnos para que ellos realmente deseen ser cada vez mejores en lo que les importa, como dice el material. Bueno, y la clave número 3 dentro de estos pilares de la motivación intrínseca justamente es entender el propósito de lo que estamos aprendiendo. Necesitamos conectar la conquista de la excelencia a algún propósito superior. Entender la misión, la visión y los valores justamente de una empresa. En este caso, la empresa educativa. Hoy en día y siempre, desde siempre, ¿verdad? Nuestros diseños curriculares tenemos nuestros planes nacionales, nuestros planes departamentales, que le llamamos en Paraguay, y a partir de ahí nuestros planes curriculares, planes áulicos, en donde vemos cuál es la misión, la visión, el sueño de alumno que queremos estar logrando para que realmente se logre entender ese propósito que estamos siguiendo. Impregnado siempre eso en la filosofía de una educación paraguaya, en este caso, en los objetivos generales y específicos por niveles. Bueno, y así vamos, en primer lugar, nosotros, los profesores, entendiendo nuestro propósito para conquistar esa excelencia y llegar a ese propósito superior que tenemos cada uno. Los alumnos trabajan mejor cuando comprenden cuál es el propósito justamente detrás de un proyecto de aula y específicamente ven esa utilidad dentro de su futuro profesional. Hablábamos de personas capaces, personas competentes, entonces siempre deben saber para qué le va a servir ese aprendizaje que está desarrollando por medio de ese contenido que está justamente impartiendo el docente, ese contenido que es el medio para llegar al logro de las capacidades e inducir a nuestros educandos a lograr esas competencias y que sean cada vez más competentes. Intentar explicar a un alumno por qué debe aprender y hacer derivaje matemática cuando él desea ser un cantante, desea ser un deportista, puede llegar a ser misión imposible. Sin embargo, cuando sea posible, podemos intentar contextualizar un tema dentro de la vida real, que es lo mejor. Por ejemplo, si estamos aprendiendo estadística, podemos hacer que utilicen datos reales,
que sean interesantes, curiosos para ellos. Por ejemplo, averiguar cuántas personas nacen en Paraguay cada minuto, o cuál es la edad media de un usuario de Facebook, entre otros ejemplos innumerables que podemos nosotros los docentes contextualizar a su realidad y que realmente este alumno aprenda cada vez más, cada vez mejor también. Bueno, son los 3 propósitos que nos invita este experto para que se dé esa motivación intrínseca en nuestros alumnos. Entonces, ¿qué es lo que realmente motiva? Nos dice Daniel Prim. Él nos habla de que en su libro, La sorprendente verdad sobre lo que nos motiva, que las ganas, en definitiva, de cambiar, de evolucionar, de crecer, eso es precisamente lo que motiva al ser humano, su necesidad de crecer, su necesidad de compartir y su necesidad de amar. Y ahí nos encontramos otra vez con lo que partíamos al inicio, que es el aprender para la vida. Entonces, la necesidad de inducirle a los alumnos hacia esa motivación que les lleve a mejorar su vida, y para que no solamente, como siempre les digo a mis alumnos, que no solamente aprendan para un examen, sino que realmente aprendan para la vida. Bueno, algo muy importante, y nos vamos encaminando a enlazar el tema de la neuroeducación con la motivación, que ante un estímulo percibido, sabemos de que ante ese estímulo percibido como sorprendente o novedoso, el cerebro segrega dopamina. Y bueno, acá tenemos una figura que nos muestra un poco lo que hace a segregar la dopamina, que es, por ejemplo, la música, escuchar música, interpretar música. La persona es feliz escuchando una linda canción. Una de las formas en que, por ejemplo, trato de ambientar mi clase es esperar a los alumnos con música. Cuando les entrego una guía de trabajo, lo que pongo es un poco de música para ambientar. Entonces los jóvenes que entran, los futuros docentes que entran a la sala de informática o la sala donde estoy siempre impartiendo mis módulos, ya saben de que van a estar escuchando una tenue música, y eso también les motiva a ellos a estar aprendiendo en base a este estímulo que van percibiendo dentro de la sala de clase. Bueno, nos dice que la dopamina justamente hace referencia a ese neurotransmisor responsable de esas emociones positivas que estamos hablando, en la que se activan nuestros centros de memoria, atención. Las personas recordamos mejor la información, y esas manifestaciones dan origen a patrones de conducta justamente evidenciadas en el aprendizaje, y una de ellas es justamente la música. Bueno, ¿cómo voy conduciendo a la motivación a mis alumnos? Antes de salir del tema motivación, me gustaría contarles que para mí lo importante es siempre inducirles a la motivación a mis alumnos para que realmente se dé el propósito de que ellos aprendan. Entonces, ¿cómo es que yo les voy motivando, les voy induciendo a esa motivación? Vemos aquí una figurita de un parlantecito acá. Entonces, un día antes de la educación de las clases sincrónicas que estábamos dando, ¿verdad? A distancia, las clases virtuales, un día antes yo ya les envío un mensaje de texto al WhatsApp y les digo, bueno, mañana es un gran día, a las 8 horas tenemos que estar conectados con las cámaras prendidas, y bueno, es un gran día porque vamos a tratar de conocer algo más. Entonces tratar de inducirle a ellos a que estén expectantes a la clase. Y si va a ser clase presencial, que hoy en día ya estamos retomando las clases presenciales, también lo mismo. Mañana, 7 horas, estamos en el Instituto de Formación Docente, con las ganas que les caracteriza, con toda la actitud que a ustedes les caracteriza, y bueno, se va generando así un entusiasmo en ello, porque saben que va a haber un reencuentro para aprender siempre algo. Entonces, una vez que estemos ya en clase, sea virtual o sea presencial, los primeros pasos es justamente partir de alguna técnica que a ellos les lleve a una actividad lúdica, o les lleve a ellos a generar una interrogante de qué es lo que vamos a tratar ese día. Entonces, por ejemplo, hay una estrategia hoy en día que lo utilizo mucho, es la de contar historia, el storytelling, que justamente partiendo muchas veces los rasgos
de los rasgos mismos de ellos, de las realidades de ellos, pequeñas historias en donde damos una introducción a la clase. Entonces ellos están expectantes y están tratando de ver la historia de quién, de qué se trata, y en la siguiente clase ellos mismos ya crean sus propias historias, de ellos mismos, de su realidad, de sus compañeros. Entonces eso hace a que ellos estén más alertas, más entusiastas y bueno, por sobre todo se vayan motivando de esa manera. Actividades lúdicas como, por ejemplo, el Mentimeter, que hoy en día utilizamos mucho como una aplicación para crear presentaciones con comentarios en tiempo real, que justamente al iniciar una clase me sirve mucho como lluvia de ideas. También les gusta mucho a ellos incluir el código desde el teléfono, desde el dispositivo móvil, porque usamos mucho dispositivo móvil en la sala de clase. Entonces utilizan y vamos de esa manera también iniciando la clase. Y Kahoot, que conocemos que es un juego justamente para cuestionarios de evaluación de inicio o del cierre. Justamente concursamos en la sala con el solo fin de aprender y sobre todo justamente de reforzar algún aprendizaje que lo estamos haciendo. Y bueno, también muchas veces llegó la hora de acertijos, sobre todo acertijos simpáticos, acertijos no solamente con letras que ellos lean, sino acertijos con láminas que les lleve a conocer qué es lo que ocurre ahí y a inducir qué es lo que está pasando ahí. Entonces también ellos ya saben que en la hora de la profe Lourdes ya vamos a estar con acertijos y algunos juegos de inicio. Y bueno, como estrategia ya de enseñanza-aprendizaje dentro de lo que hace al proceso en sí, lo que más utilizo siempre son los mapas conceptuales, las redes semánticas, las redes mentales, porque me apoyo en ellas porque es la que muchas veces nos lleva a entender que el alumno aprende más con estos gráficos, con estas figuras, y sustentado esto justamente en la AS, el aprendizaje significativo de David Ausubel, que nos habla de que cuando utilizamos estos tipos de esquema es lo que nuestros alumnos también asocian mejor los conceptos y los lleva a aprender cada vez más y cada vez mejor también. Bueno, entonces voy pasando a lo que es la neuroeducación como un paradigma de la enseñanza que se basa justamente en aportar estrategias y tecnologías educativas centradas en el funcionamiento del cerebro. Básicamente enseñar a las personas a identificar qué tipo de emociones están sintiendo para no reaccionar impulsivamente a ellas. Hoy en día lo vemos como un nuevo paradigma, si bien ya estaba siempre inmerso en nuestra tarea educativa, hoy en día lo fortalecemos como un paradigma que tenemos que sí o sí buscar, entender, compartir estos espacios para tratar de fortalecer nuestras capacidades sobre la neuroeducación. Estudia el cerebro durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, analiza el desarrollo del cerebro humano y su reacción a los diferentes estímulos que posteriormente se transforman justamente en conocimientos. Bueno, también la neuroeducación nos ofrece a los docentes esas claves para comprender los estados motivacionales del alumno y despertar ese deseo que tienen por aprender. Ese es el fin último del educador. Entendiendo igualmente acá que la motivación viene a ser ese factor preponderante para el aprendizaje como proceso neurobiológico, cognitivo y emocional que impulsa a poner en acción un patrón de respuesta para realizar una tarea. Está estrechamente vinculado con el aprendizaje. Bueno, por otro lado también la neuroeducación, y hablaba el ponente anterior justamente de los neuromitos, lo estuve escuchando atentamente, y sabemos que existen esos neuromitos alrededor de la neuroeducación. En este sentido, Ana Lucía Campos, que es la directora del Centro Iberoamericano de Neurociencias, Educación y Desarrollo Humano, nos habla justamente que, por ejemplo, escuchar un neuromito, dice que escuchar la música clásica va a hacer que los niños sean cada vez mejores en matemática. Hoy en día eso no está aprobado, pero sí se sigue pensando de que va a ser un alumno 5 o 10 en matemáticas si escucha música clásica. Entonces, por otro lado, el neurocientífico Francisco Mora nos habla de 9 neuromitos, de los cuales 3 pude
rescatar para compartir brevemente con ustedes, y nos habla de que, por ejemplo, un neuromito dice que la telepatía entre madres e hijos existe, ¿verdad? Y nos habla él de que la telepatía nunca ha funcionado hasta el momento en experimentos hechos por científicos. Y las mamis sabemos que a veces decimos, hay una conexión, tengo ese presentimiento, estoy induciendo que esto pasa con mi hijo, ¿verdad? Sin embargo, científicamente vemos que esa telepatía no está demostrada en algún estudio científico. Por otro lado, también nos habla él de otro neuromito, que la mente será inmortal, nos dice, pero todo apunta a que nunca seremos para siempre. Entonces, nuestra mente también no sería inmortal. Bueno, nos habla de otro ejemplo de neuromito que tomé, que dice que el hemisferio derecho es el creativo. Según el mito, la verdad del cerebro es mucho más, perdón, la mitad del cerebro es mucho más aburrida que la otra mitad. Sin embargo, tampoco hay estudios que demuestran que uno es más creativo y que el otro es más aburrido. Entonces, son 3 ejemplos que también dentro de los 9 que nos habla el neurocientífico Francisco Mora, que hoy estamos compartiendo. Bueno, el problema de implantar estas premisas, estos neuromitos que no son ciertas, justamente es que generan expectativas en los padres y crean muchas veces frustración en los niños, en los estudiantes. Bueno, por otro lado también, Ana Lucía Campos nos habla de que existen 6 claves de la neuroeducación. Bueno, esas 6 claves de la neuroeducación, por ejemplo, ella nos dice que no se aprende memorizando, en primer lugar. Si bien la memoria es uno de los pasos principales para aprender, porque hay necesidad de memorizar, después ya inmediatamente debemos interpretar, fundamentar, juzgar, criticar y transferir, ahí se da lo cognitivo. Entonces también ella nos dice que no se aprende solamente memorizando, sino con la experiencia ligada a las emociones. Mientras más conectado esté lo que se estudia con las emociones, más sólido, más duradero es el conocimiento que se va adquiriendo. Por otro lado, ella nos dice que enseñar de manera amena, con anécdotas, ya decíamos, por ejemplo, los acertijos, las actividades lúdicas que tanto son significativas en todos los niveles, y eso está demostrado porque yo en mi vida profesional utilicé muchas actividades lúdicas en un primer grado y hoy en día lo utilizo en formación docente. Entonces está demostrado, con sorpresa, en medio de conversaciones gratas, es una buena forma de promover los aprendizajes sólidos. Bajo estas condiciones aumentan esas conexiones entre las diferentes áreas del cerebro, lo que favorece la fijación de nuevos datos. Entonces, enseñar de manera amena. Por otro lado, promover la creatividad, la que estábamos hablando, asociando justamente a la motivación mediante actividades artísticas que disminuyan las tensiones y mejoren la concentración de los alumnos. Incluir, de vuelta acá nos habla de incluir la música, pintura, creaciones literarias en los procesos de aprendizaje. Esto todo ha demostrado buenos resultados en los procesos de pensamiento de nuestros alumnos. El ejercicio regular, nos dice también Ana Lucía, es el mejor aliado de la plasticidad cerebral. Aumenta las conexiones dentro del cerebro y con ello la capacidad para adquirir y mejorar las que ya existen. Permite además memorizar, asociar ideas de una mejor manera, ese ejercicio regular que hacemos. La actividad física, por supuesto, que también favorece la producción de sustancias que van mejorando nuestra conexión, disminuye el estrés y regulan el descanso. Por otro lado, descansar, dormir y reír, vemos aquí como otra de las 6 claves de la neuroeducación, donde nos habla de que estos aspectos favorecen la estimulación alternada de varias zonas del cerebro, lo que incrementa la capacidad de retener, de conceptualizar y de abstraer la información. Y aquí hablamos del juego, el juego.
la actividad lúdica, uno de los principales soportes de un buen aprendizaje. La mezcla de la diversión, de los retos, de los movimientos, de la risa, la interacción social, estimula todas esas áreas cerebrales de las que estamos hablando implicadas con el aprendizaje. Favorece los procesos de desarrollo y sobre todo la madurez cerebral. Y promover la creatividad, que ya hablábamos también, como un aspecto asociado a la motivación. Y bueno, vamos pasando a responder a la respuesta. Los docentes somos neuroeducadores, claro, somos neuroeducadores por excelencia y tenemos que ser justamente capaces de captar esas necesidades que están teniendo nuestros alumnos y utilizar las diferentes estrategias para que ellos realmente vayan a aprender más y mejor, como siempre digo. Bueno, está claro que debemos aprender y convertirnos cada vez más en neuroeducadores. La razón es simple y de gran envergadura: detectar algunos trastornos, dificultades que entorpecen ese aprendizaje y sobre todo porque nos encaminará hacia la ansiada calidad educativa. Para eso, el docente, en primer lugar, debe trabajar con sus propios aspectos emocionales. Y siempre cuento, desde el espacio de la supervisión educativa, donde me tocó desempeñar mucho tiempo, siempre llegaban las evaluaciones de los docentes en nuestras manos, en donde sus directores les evaluaban anualmente, y uno de los indicadores de evaluación decía: demuestra equilibrio emocional. Y siempre el docente tenía un negativo, un aspecto no logrado. Y siempre nos preocupaba, como técnico de supervisión, ¿por qué será que el docente en su mayoría no logra este indicador de muestra equilibrio emocional? Porque es algo muy importante para que después pueda transmitirle a sus alumnos. Bueno, la motivación como factor preponderante para el aprendizaje, una mirada es la neuroeducación. Voy hablando otra vez del tema central entonces y haciendo énfasis a este concepto de que la motivación entonces es ese motor de la conducta, proceso neurobiológico, cognitivo, emocional, que nos impulsa a poner en acción un patrón de respuesta para realizar una determinada tarea. Y está estrechamente vinculado con el aprendizaje, donde tenemos que ver que para el alumno eso imposible es justamente posible, como demuestra aquí la figura. Bueno, y justamente hoy en día, gracias a las motivaciones también tecnológicas en el aula, tenemos infinidades de herramientas que utilizar para inducir esa motivación a nuestros alumnos, porque sabemos que esa ausencia justamente de motivación hace que nuestra tarea sea cada vez más complicada. Bueno, entonces las emociones, hay aspectos que quiero ir concluyendo. Las emociones participan activamente en el aprendizaje. Sabemos que en los departamentos de neurociencia y psicología de la Universidad de California justamente se descubrió de que a través de la técnica de la neuroimagen, que ante un estímulo percibido como sorprendente o novedoso, hablábamos que el cerebro se segrega dopamina y debemos inducir a esas emociones para que ese aprendizaje sea mejor, y yo le agrego siempre algo: que sea feliz, el aprendizaje, que el alumno aprenda feliz, eso es lo principal. Como segundo punto para concluir, un alumno motivado es un alumno competente. Por supuesto, cuando está motivado va a ser cada vez más competente, porque va a tener esa serie de capacidades ya adquiridas, entendiendo como esa suma de capacidades que tiene que ir adquiriendo por medio de los contenidos. Es muy importante por eso educar ese pensamiento crítico, induciendo a la reflexión, al análisis, a los debates, a las argumentaciones. Hablamos hoy en día de educación por competencia, evaluación por competencia, la que finalmente conduce a todo el conjunto de saberes. Y vamos otra vez ahí al saber hacer, el saber ser, el saber convivir con los demás. Tenemos que hacer que nuestros alumnos competentes sean capaces mínimamente de entender esas orientaciones, porque un alumno competente es el que se expresa adecuadamente, el que entiende esas orientaciones que estoy diciendo, que se ajusta o que les gusta trabajar en equipo, que es autónomo, que tiene autoestima, que le gusta ayudar a sus compañeros. Entonces, inducirle a eso. El punto 3, para ir cerrando, la autoestima se va fortaleciendo también con la motivación y desde el fortalecimiento de la neuroeducación del docente. Acá vemos una lámina, por ejemplo, que dice
les dice las tres amiguitas a la niña: tú, ¿por qué sonríes si no te quiere nadie? Y ella dice: no, no es verdad, me quiero yo. Entonces, esta niña tiene autoestima, tiene desarrollada ese amor propio que no le afecta lo que le están diciendo los demás. Estas tres amiguitas inclusive quizás no estén ni hablando juntas porque vemos que tienen tablets en las manos, sin embargo ella está sola, está feliz. Bueno, eso es lo que tenemos que utilizar dentro de nuestras estrategias, elevarle a la valoración de la autoestima y que nuestros niños se vean como Superman y como la super mujer maravilla que vemos también aquí en la imagen. Por otro lado, también buscamos con la motivación mejorar el rendimiento desde esas estrategias de cómo ellos pueden aprender más, cómo pueden estudiar mejor, las estrategias de aprendizaje significativo que les mostraba, comentarles que a través de esquemas, de mapas, siempre aprendemos más, siempre aprendemos mejor, y bueno, inducirles hacia esos aprendizajes. Y por último, despertar la curiosidad. Animarles a crear, responder a sus preguntas, estimular la imaginación, mostrarles nuestra disponibilidad ante las preguntas que ellos tengan para nosotros, plantearles retos. Y bueno, aquí el especialista británico nos dice: los 6 servidores de la curiosidad, 6 honrados servidores me enseñaron cuánto sé. Sus nombres son, dice, cómo, cuándo, dónde, qué, quién y por qué. O sea, él nos dice que estas preguntas tienen que estar presentes siempre en nuestros contextos. A veces nuestros hijos nos hacen estas mismas preguntas y no tenemos mucha paciencia. En la escuela ocurre lo mismo, pero tenemos que saber que los 6 honrados servidores de lo que sabemos hoy en día es justamente estas preguntas que nos dice Rudyard Kipling, que es un escritor y un poeta británico. Bueno, en definitiva, si el maestro quiere mejorar la motivación en el aula, necesita comprender cómo funciona nuestro cerebro cuando aprende. Y bueno, estimados docentes, sigamos fortaleciendo nuestra dimensión personal, encontremos sentidos a las experiencias diarias y optimicemos nuestros aprendizajes con las aportaciones de la neuroeducación. ¿Cuál será el resultado? El desarrollo integral de los educandos. Hoy en día en Paraguay se fortalece mucho el trabajo o las capacidades de los docentes sobre lo que es la neuroeducación, con las diferentes charlas, con las diferentes jornadas de actualización que se van realizando desde el mismo Ministerio de Educación y Ciencias en nuestro país. Y bueno, me despido con la expresión del doctor Carlos Logat Grabner, que nos dice que el arte de saber cómo crear buenos seres humanos debería ser el principal objetivo de la educación que reciba una persona. Es un gusto para mí. De vuelta reitero mi contento por compartir este espacio de aprendizaje. Un gran abrazo a cada especialista de este maravilloso congreso. Y bueno, un saludo desde aquí, desde Paraguay, para todos. Muy buenos días. Lourdes, bella ponencia, y tengo una pregunta. Tú hacías referencia al tema del equilibrio emocional que se tiene que dar en los alumnos, pero acá el tema es el equilibrio emocional que tiene que tener el docente para garantizar equilibrio emocional en los alumnos. ¿Qué opinas tú al respecto y qué acciones vos como profesor considerarías que un docente debe hacer para lograr ese equilibrio emocional en el aula? Por citarte un ejemplo. Muy interesante. Justamente hablaba de mi experiencia y suelo compartir en los espacios porque es algo que siempre me llamó la atención, esa evaluación que se hace y que los docentes mismos en las aulas no lograban ese equilibrio emocional. Y bueno, sobre todo trabajar en la autoestima de cada persona, en lo personal, tratar de hacer una reflexión, una mirada retrospectiva dentro de lo que es de cada ser humano, cada persona, mirarnos primero como personas y después como profesionales. Y nosotros desde las tecnicaturas de supervisiones y hoy en día desde lo que es la formación docente y la formación continua, tratamos de generar espacios en donde se trabaja justamente los valores y la autoestima de los profesionales, partiendo de la importancia
de la persona, del ser humano, con jornadas sobre educación emocional, desarrollo personal y social. Invitamos diferentes sectores de religiosos, de expertos, de líderes, modelos que creemos que tenemos en nuestra zona, en nuestra región. Y bueno, yo creo que son actividades que van fortaleciendo y van tratando de encaminar esa autoestima del docente que tiene que tener, y a partir de ahí transmitir eso al alumno, porque decía también de que de eso depende justamente el logro de ese indicador de calidad que hoy en día nos evalúan el Consejo Nacional de Educación, la Agencia de Educación a nivel nacional. Vienen y nos preguntan a nosotros y a nuestros alumnos cómo se da esa interacción alumno-docente, ¿verdad? Cómo es la relación humana, esa interacción que se tiene que dar, porque sabemos que la base es esa buena interacción entre el alumno. Y bueno, trabajamos con los colegas y trabajamos después también con nuestros alumnos. Es una necesidad que sigue latente y es siempre una tarea que está ahí, y en forma transversal tenemos que tratarlo desde los diferentes profesorados, inclusive que nosotros estamos liderando aquí en esta institución donde yo estoy también. Es una de las maneras, fortalecer la autoestima de la persona desde una mirada retrospectiva, cómo estoy, cómo me veo, cómo puedo ser mejor, y pedir ayuda si hay necesidad, y entre todos ayudarnos para que se logre realmente ese equilibrio emocional que tanto se necesita, porque nuestros alumnos nos ven desde el otro lado, nos miran y nos ven cómo estamos, y bueno, le transmitimos a ellos esa actitud, esas emociones que estamos teniendo. Cuando un alumno llega a una sala de clase, ellos ya se dan cuenta cómo vino la profe, ¿verdad? Yo siempre empiezo con actividades lúdicas, les conté mis estrategias, pero cuando a veces no estoy con una sonrisita en la clase, a ellos parece ser que les transmito eso, y ya todo el horario que me toca dar clases, estamos con esas actitudes todos ya. Lourdes, tengo una pregunta que dice lo siguiente. Primero, es excelente ponencia, y acaba la pregunta. ¿Cómo podemos estimular a los docentes para despertar emociones al enseñar? ¿Cómo debemos estimular a los docentes? Justamente dándoles estrategias, dándoles ejemplos de estrategias, como las actividades lúdicas que pueden ellos implementar de acuerdo al nivel en las que están. Decía yo que hoy en día tenemos muchas aplicaciones muy fáciles que podemos utilizar con los alumnos, con los dispositivos móviles. Y bueno, si no tenemos esa posibilidad, que a veces también ocurre que no nos dan la oportunidad de utilizar dispositivos móviles para una actividad de inicio, menos de desarrollo, entonces utilizar justamente los juegos para despertar el interés en ellos, ¿verdad? Darle retos a nuestros alumnos, justamente creer en las potencialidades de ellos, agruparles de acuerdo a las capacidades que tienen. Nosotros teníamos estrategias en los colegios, por ejemplo, que le llamábamos los clubes. Una vez a la semana se reunían, por ejemplo, los que les gustaban escribir revistas, los que les gustaban escribir, los que les gustaban cantar. Entonces, darle al docente esas herramientas, planificar con ellos para que realmente primero también se motive el docente y lleve esas estrategias al alumno, a sus alumnos, para que ellos puedan despertar esas capacidades, fortalecer esas capacidades de acuerdo a cada nivel, a cada expectativa que tiene el alumno, justamente de acuerdo a esas diferencias individuales. Y resultó mucho eso en un tiempo dado en nuestro país, en los colegios, esa realización de tareas por clubes de acuerdo a las necesidades que ellos tenían, porque los propios alumnos generaban sus espacios, sus expectativas, decían, queremos clubes de escritores, clubes de artes, clubes de manualidades, y bueno, así podría ser una de las maneras. Bueno, estimada Lourdes, me gustó la parte que dijiste de aprendizaje o neuroaprendizaje feliz. Entonces, última pregunta, ¿cómo generamos ambientes felices para garantizar neuroeducación?
Sí, justamente esa es una tarea que conlleva mucha actividad previa del docente, porque tenemos que preparar nuestras estrategias para los diferentes desarrollos de los contenidos. Yo les hablaba, por ejemplo, de que un día antes ya envió un mensaje a mis alumnos. Estoy actualmente con 12 cursos en el Instituto de Formación Docente y a ninguno los descuido. Siempre un día antes les digo, mañana es un gran día. Tenemos que ir predispuestos a aprender y bueno, esa es una primera actitud que genera en ellos una emoción y ellos están seguros que van a ir mañana a aprender felices. Y ya, con la bienvenida, que siempre les pongo un cartel, que siempre está latente un juego, un acertijo, y que esos acertijos, esos juegos hagan referencia a cuestiones graciosas para que a ellos les robe una sonrisa y que las estrategias realmente sean de aprendizaje. A veces decimos, bueno, hoy vamos a un trabajo grupal, le damos una guía, socializamos y terminó. No, un trabajo grupal se debe desarrollar como lo que dice esa estrategia, que el grupo tenga un lema, que el grupo tenga roles que cumplir, que en esos espacios ellos generen un valor, que generen una frase que les motive. Bueno, no hay persona que no aprenda feliz con las diferentes estrategias de inicio, desarrollo y cierre que se dan en cada momento didáctico de nuestra sala de clase. Y sobre todo la actitud con la que va el maestro es lo que también es un plus muy importante para que ellos realmente se sientan felices dentro de su sala de clase. Yo soy madre de un joven que muchas veces captaba cuando era el día en que él iba a ir a aprender feliz, porque era el docente con quien él se sentía bien porque era el que realmente enseñaba, cumplía ese proceso de enseñanza-aprendizaje y en este caso mi hijo iba feliz ese día. Y había días que él no quería bajarse del móvil porque decía que ese día era un día en que él tenía que estar robotizado en su sala de clase sin tener esa mínima predisposición, sin estar motivado hacia ese aprendizaje. Entonces siempre reitero esa necesidad de que tenemos que generar un ambiente donde nuestro alumno tiene que aprender cada vez mejor, cada vez más y cada vez más feliz. Grande, Lourdes. Bueno, antes que nada quiero felicitarte por tu ponencia, agradecerte que hayas viajado de Paraguay a Chile. Yo viajé de Argentina a Chile, pero bueno, los dos hemos viajado para poder disfrutar de este congreso, pero me gustaría que cierres tu ponencia dejándonos un mensaje a todos los participantes que están por YouTube y a todos los ponentes que están esperando poder ingresar para dar su ponencia, un mensaje de cierre sobre desde Paraguay a todo el mundo sobre tu ponencia y sobre tu persona. Y gracias. Excelente, señor Claudio José. Bien, hay un factor importante que me faltó mencionar en todo lo que hace a esto de aprender feliz, cada vez mejor y cada vez más, es el rol de la familia en la educación también para que esto se dé. Entonces, me quiero un poco despedir parafraseando a nuestro pedagogo paraguayo Ramón Indalecio Cardoso, que decía que la familia es el santuario de la sociedad, en donde tenemos que apoyarnos los docentes para lograr todo esto que estamos hablando. Y él también decía, Ramón Indalecio Cardoso también decía, de que solamente con el amor se puede hacer el milagro de la educación. Entonces, no dejemos de impartir ese cariño, ese amor a nuestro trabajo, y eso nos va a llevar siempre al éxito en nuestra tarea de educadores. Muchísimas gracias, señor Claudio José, a todos los que me escucharon también, y un gran abrazo afectuoso a cada uno de ustedes. Muchas gracias. No, gracias a ti, Lourdes, y esperemos poder reencontrarnos en otro congreso o en otra ponencia o en otro momento. Ha sido muy grato el compartir contigo estas palabras, así que gracias.